Pero vamos directamente con Leo Zuckerman, a quien saludo con mucho afecto, como siempre. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues aquí viendo esta cuestión del Tratado México-Canadá. Creo que queda claro. Sí. Queda claro. México, el Senado mexicano, pues, sí, firmó un acuerdo. El acuerdo, ratificó el acuerdo que firmaron el 30 de noviembre del año pasado. Correcto. El entonces presidente Enrique Peña Nieto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente Donald Trump. Fue en Buenos Aires. Último acto público del presidente Peña Nieto. Se firma. Y el Senado, ahora, después corresponde a los congresos, en el caso de Canadá, al Parlamento, ratificar este acuerdo firmado por los titulares del Ejecutivo. Correcto. Ya se dio en México, no se ha dado en Estados Unidos, ni se ha dado todavía en Canadá. Correcto. Ahora, lo que el Senado aprobó trae unos términos. Sí. Ahora lo que está sucediendo es que Estados Unidos le quiere hacer un adendum, le quiere hacer un arreglo, un agregado, una modificación a lo que ya estaba firmado ya por México, cuando menos. Así es, lo explicas muy bien. Bueno, trato de entender. No, perfecto. Y entonces, no es que México haya sido sorprendido con esto de que van a venir los inspectores laborales, no. Es lo que quisieran los americanos hacer, y donde México no pueda decir ni pío. Pues mira, déjame tratar de explicarlo. Primero, decirte que hay un aspecto muy positivo en todo esto, que es la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que se dice de izquierda, pero a diferencia de años anteriores, en que la izquierda estaba en contra del libre comercio en nuestro país, tanto la izquierda dentro del PRI como la izquierda fuera del PRI, y estoy refiriéndome a cuando el presidente Salinas negoció esto allá por el 92-93, esta izquierda decía que era una locura que México se abriera, que tuviera este libre comercio, que firmara un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que las empresas mexicanas, que la industria mexicana iba a desaparecer. Bueno, la realidad es que el tratado, Pepe, ha sido un exitazo. Yo creo que ha sido el cambio estructural más importante que nos tocó ver a nuestra generación. Cambió radicalmente al país, sobre todo a las regiones que han sido tremendamente favorecidas por el tratado. Ahora, la diferencia es que ahora tenemos una izquierda con López Obrador que está a favor del libre comercio, y que fue fundamental cuando ganó López Obrador el que dijera: voy a nombrar a Jesús Seade como mi representante en las negociaciones del nuevo tratado. Incrustado en el equipo de negociación de Enrique Peña Nieto. De Ildefonso Guajardo, que lideraba Ildefonso Guajardo. Entonces, México mandó un muy poderoso mensaje de que el gobierno entrante y el gobierno saliente iban juntos en la mesa de negociación a favor de defender los intereses de México, pero con una visión de libre comercio. Y como tú bien dices, se firmó este tratado, todavía lo firmó Peña Nieto, pero ya con la participación de López Obrador, y ya fue en este sexenio que Morena, la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, junto con la oposición, votó a favor de este tema. ¿Qué falta? Falta la ratificación en el Parlamento canadiense y en las dos cámaras. Aquí en México solamente pasa por el Senado. Sí. Allá en Estados Unidos tiene que pasar por las dos cámaras. Representantes y senadores. Correcto. El Parlamento canadiense se da por descontado que lo va, ahora con las nuevas elecciones, que lo va a aprobar. Se da también por descontado que el Senado en Estados Unidos lo va a aprobar, porque hay una mayoría republicana. Que está al lado del presidente Trump. Exactamente. Sí. Aquí el problema es la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi. Bueno, los demócratas, yo te diría, porque ellos tienen mayoría y pues típicamente están tratando de sacar alguna ventaja en las negociaciones de último momento. Así pasa, Pepe. Los demócratas ya se dieron cuenta que presionando a México, México puede ceder. Si México cedió frente a Trump en el tema, por ejemplo, de la migración, pues varios demócratas dicen: oye, pues ahora nos toca. ¿Por qué nada más vas a ceder tú frente a Trump y los republicanos?
tú también, México, tienes que ceder frente a los intereses del Partido Demócrata y en particular, como bien te decía Luis de la Calle, claro, de esta vinculación histórica que existe entre el Partido Demócrata y los sindicatos, ¿no? Que están presionando en este momento. Claro, porque los sindicatos con un argumento, la verdad que tiene mérito, dicen, oye, no es una competencia leal, sino es una competencia desleal, el hecho de que en México no le respeten sus derechos laborales a los trabajadores y aquí en Estados Unidos sí tengamos que respetarlo. Las empresas estadounidenses tienen un incentivo de venirse a México porque aquí no solamente les pagan menos, sino que no respetan sus derechos laborales. Ahora, de ahí a decir, pues hagamos una reforma laboral, que ya hicimos, por cierto, pero ahora que el enforcement, que la aplicación de la ley la hagan los Estados Unidos, pues hay una gran diferencia, Pepe. Son los demócratas que están tratando de sacar ventaja de último momento. Política, claro. No, claro, bueno, pues así es la política. Así es la política, claro. Perdón, aquí y vienen elecciones. Por eso quería el presidente de México que se apurara a la señora Pelosi, pues sí, a sacarlo adelante antes de empezar ya plenamente el año que viene. Desde luego, o sea, entre más rápido se apruebe, más México queda blindado frente a las elecciones. Esto va a ser que esto se prolongue. No va a ocurrir, Pepe, no va a ocurrir. O sea, quedan muy pocos días. Se fue. Antes de. Sí, ya estamos en diciembre, ya empiezan las posadas en México, en Estados Unidos también ya pasó el famoso Día de Acción de Gracias. Yo creo que es muy difícil que en estos pocos días que queda de sesiones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos vaya a haber una definición del tratado. Ahora, México, y lo decía también muy bien Luis de la Calle, tiene que tener paciencia en esto. Y tenemos experiencia, Pepe. Ya este tipo de cosas las pasamos en el año 1993, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El todavía vigente, sí. Esto te quiero decir, esto es aritmético, Pepe, aunque no lo creas. Es de conseguir los votos, el 50% más 1 de la Cámara de Representantes. Hay que hacer el mapeo distrito por distrito de los representantes en Estados Unidos, ver quiénes son aliados de México, presionar a los que están indecisos, presionarlos porque México ya es un actor importante en muchos distritos allá en Estados Unidos, hay que cabildearlos, hay que ceder algunas peticiones. Mira, te doy un ejemplo que es muy interesante. Cuando fueron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para pasarlo a la Cámara de Representantes, el caucus de los afroamericanos, es decir, el grupo de diputados de descendencia africana, ¿no?, de raza negra en Estados Unidos, pidieron como condición para que se firmara el tratado, para que aprobaran el tratado, que se pusiera una estatua de Martin Luther King en la Ciudad de México. Y está, si recuerdas, enfrente de la de Lincoln, aquí muy cerca en el parque de Polanco, ¿no? Uh-huh. Es ese tipo de cosas que puedes decir, órale, pues te pongo 10 estatuas, no te preocupes, ¿no? Ese es el tipo de cosas que sí puedes atender. Lo que no puedes atender es una demanda de extraterritorialidad en el tema de que vengan a supervisar. Bien lo decían los gringos, sí. Creo que lo decías hasta con un poco de enojo, que nos vengan pues sí, no. En ese sentido, yo creo que sí tenemos que tener paciencia. El problema es la campaña del 2020. El problema es que México va a quedar, yo te lo he dicho, atrapado en la política electoral de Estados Unidos. Fíjate, una semana de lo que estábamos hablando es de la idea de Trump de nombrar al crimen organizado como organizaciones terroristas, que es un asunto electoral allá en Estados Unidos. Hoy, una semana después, que estamos hablando de la tentación de los demócratas de venir a inspeccionar a México en el tema laboral. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La competencia electoral, y México quedó en medio de esa competencia electoral, y ese va a ser el reto, Pepe, para de aquí a noviembre del año que entra, manejarlo muy bien, con mucho cuidado, todo el tema migratorio, comercial, de la frontera, del crimen organizado, etcétera, para que México pueda ceder en lo que sí se puede ceder y no pueda ceder en otro tipo de cosas. Pero dice que claramente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, más allá de las críticas tiene gran poder o no lo tiene, lo dice muy claramente. Cualquier adendum, cualquier arreglo, cualquier cambio tiene que pasar por el Senado, que se le haga, cualquier coma que se le quiera poner de más a lo que ya se firmó y ya ratificó México, pues tendría que pasar nuevamente por el Senado, dando a entender
no es que Estados Unidos nos quiera sorprender o que México se haya dejado sorprender con esto de, pues yo te cedo soberanía, pero pruébamelo porque me urge comercial. No, de ninguna manera va por ahí el tema. ¿Entiendes? Están jugando sus cartas. Claro, están jugando sus cartas. Y son los demócratas, ¿no? O sea, no nos hagamos. Por eso la urgencia y la verdad también, pues los demócratas con toda razón dicen, oye, pues ve cómo trata este presidente López Obrador al presidente Trump, cede en todo, pues también que nos ceda a nosotros ciertas cosas, ¿no? Así funciona la política. Ahora, yo sí creo que México puede jugar la carta de, como dice el canciller Ebrard, de decir, oye, cualquier cambio que le hagamos tiene que pasar por nuestro Senado y no sé si haya las condiciones para pasar este tipo de cosas en nuestro Senado, ¿no? Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Que estés muy bien. Muy buenas noches. Pepe. Gracias a Leo Zuckerman. Creo que el punto está suficientemente complicado, pero al mismo tiempo aclarado.